En esta serie de vídeos estamos aprendiendo a programar con Solidity. Si no conoces bien los fundamentos de este lenguaje de programación, te dejo aquí arriba y también en la descripción los vídeos iniciales para que puedas comenzar desde el principio. También te dejo en la descripción el enlace a la lista de reproducción para que puedas seguirlos en orden en caso de que te sea interesante hacerlo. Conocidos una vez los fundamentos, a lo largo de este vídeo lo que vamos a hacer es analizar ciertas particularidades que tienen los tipos de datos dentro de Solidity. En concreto vamos a ver ciertas particularidades sobre el uso de los números, ya que pues no podemos usar puntos flotantes, etc. Y también vamos a ver el uso de los mapping, que son una de las estructuras más usadas a la hora de programar contratos inteligentes. Veamos cómo hacerlo. Bien, nos encontramos en el entorno de desarrollo de Remix, que es el que hemos venido utilizando en vídeos anteriores también y el que vamos a seguir usando hasta que la complejidad del código nos requiera migrar hacia entornos de desarrollo como Truffle o similares. De momento nos es válido trabajar directamente con Remix. En pantalla tenemos un ejemplo, ahora mismo vacío, para programar un nuevo contrato inteligente. Podemos denominarlo ejemplo. Y entre llaves vamos a declarar nuestro contrato. Y una de las cosas que queremos ver y que queremos analizar en este vídeo es, como hemos dicho, los diferentes tipos de datos que tenemos. Normalmente, cuando trabajamos en cualquier lenguaje de programación, vamos a tener cierto uso de estructuras y tipos de datos que suelen ser comunes a todos ellos. En el caso de Remix, esto no es diferente. Vamos a disponer de enteros, vamos a disponer de cadenas de texto, vamos a disponer de arrays, vamos a disponer de booleanos. Sin embargo, tenemos que destacar ciertas particularidades sobre dichos datos y vamos a comenzar por la primera. Por supuesto, a la hora de declarar una variable, en este caso sobre un tipo de datos primitivo, vamos a hacerlo sobre un entero sin signo, sería un uint 256, puesto que en Solidity el tamaño de los números importa y es importante especificar su longitud. Tenemos un uint 256 y vamos a declararlo, pues, por ejemplo, como num1. Muy bien. Asimismo, tenemos otros tipos de datos, como hemos dicho, como podrían ser booleanos, etc. Bien. ¿Qué ocurre con los tipos de datos numéricos en Solidity? Pues bien, Solidity no nos permite trabajar con comas, no nos permite trabajar con números en coma flotante, punto flotante, decimales, dobles, etc. Todo se trabaja en enteros. Y esto puede ser una dificultad a la hora de aplicar las lógicas de programación que podemos estar acostumbrados a usar en otro tipo de lenguajes, ya que pues en el momento en el que vayan a aparecer decimales, pues nos puede estar fastidiando un poco toda la construcción de nuestra lógica. Entonces, claro, al no poder utilizar decimales, pues podemos estar muy limitados. ¿Cuál es entonces la solución que se le da a la hora de aplicar una estructura de programación que vaya a necesitar de dichos decimales? Pues lo que se suele hacer es convertir el número a una expresión completa de entera, donde estamos expresando los decimales dentro de un mismo número entero. Cito un ejemplo para que lo entendamos. Por ejemplo, Ethereum. Ethereum es una moneda que puede tener decimales, evidentemente, concretamente tiene 18 decimales. Sin embargo, nosotros cuando estamos trabajando con Ethereum dentro de un contrato en Solidity, no expresamos las unidades en Ether, sino que la expresamos en Ways. Y de esta forma podemos evitar el problema de los decimales. Voy a escribirlo rápidamente en pantalla para que podamos entenderlo. Agrando esto un poquito para que lo veamos bien. Supongamos que estamos haciendo una moneda y esa moneda tiene 18 decimales.
Entonces, si estamos haciendo una moneda que tiene 18 decimales, una unidad de dicha moneda no será esta. Una moneda de dicha unidad será un 1 seguido de los 18 decimales. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 y 18. Esto sería, si nuestra moneda fuese Ether, estuviésemos creando Ethereum, pues esto sería un Ether. Es decir, no expresamos las cantidades en Ether, sino que estaríamos expresando las cantidades en Waves. Pasado a moneda normal, pues es como si en lugar de decir que expresar las unidades en euros o en dólares, pues estuviésemos expresando las unidades en céntimos o en centavos. Y no decimos cuántos euros o cuántos dólares tenemos, sino que decimos cuántos centavos o cuántos céntimos tenemos. ¿Y cuántos ceros hay que colocar? Pues tantos ceros como decimales tenga la moneda. Por esto es muy importante definir cuando estamos creando nuestro propio token, y esto ya pasaremos a verlo en el siguiente vídeo si os interesa esta serie. Es que cuando estamos creando nuestro propio token es muy importante definir el número de decimales que tenemos, ya que esto va a indicar la precisión de cuántas veces puede ser partida una de nuestras monedas. Si estamos indicando que tiene 18 decimales, pues estamos indicando que podemos partirla en fracciones de hasta 0,00000 y así todos los decimales, unidades. Pero más allá de esa unidad ya no va a poder ser partida más veces, es decir, no va a poder ser partida en un número que vaya a necesitar de 19 decimales. Pero de esta forma, fijaos que ya hemos solventado el problema de no tener punto flotante. Al expresar las cantidades en este formato, ya no necesitamos de los decimales para poder operar nuestras construcciones. Así pues, imaginad que tenemos un valor que van a ser el número de decimales. Vamos a crearlo. En lugar de num1, vamos a llamar a esta, por ejemplo, amount, cantidad. Y ahora supongamos que tenemos pues un número de decimales que van a ser, por ejemplo, 18 decimales. Vamos a llamarla decimals y le asignamos 18. ¿Cómo operamos entonces? Sencillo. Supongamos que tenemos una unidad, que tenemos un Ether. Es decir, si que este amount, vamos a decir, por ejemplo, que es 1. Pues entonces, para traducir esta cantidad y tenerla como si fuese un número con decimales, lo que hacemos es que vamos a crearnos un resultado. Le asignaríamos la cantidad, que es en este caso 1, por 10 asterisco asterisco decimales. De tal forma que lo que estamos diciendo es que estamos pasando el resultado, o lo que va a tener es la cantidad, en este caso 1, expresado con 10 decimales es 18, pues con 18 ceros detrás. Y de esta forma traducimos este valor a un valor que ahora ya sí podemos trabajar. Y ahora sobre este valor podemos multiplicar, sobre este valor podemos dividir, sobre este valor podemos hacer cualquier operación que no nos dé un valor, que no nos arrojaría un número entero por defecto, porque nos estamos cubriendo con los 18 decimales. De esta forma trabajamos todas las situaciones que nos necesiten estas comas flotantes, estos números dobles que nos está restringiendo el lenguaje de programación de Solidity. Todo esto, por supuesto, aunque pueda sonar al principio un poquito complicado, porque al fin y al cabo no lo estamos aplicando sobre ningún proyecto en concreto, en los siguientes vídeos que trabajaremos los estándares y crearemos nuestro propio token, nuestro propio NFT, nuestros propios diferentes al final nuestros diferentes criptoactivos basándonos en los diferentes estándares. Veremos que esta construcción es muy usada y va a aparecer a menudo para que sepamos de qué estamos hablando, y en esos posteriores vídeos pues ya vamos afianzándola, aplicándola sobre casos prácticos en concreto.
Muy bien, pues esta es la primera parte que íbamos a ver sobre tipología de datos que son específicas de Solidity o, en este caso, formato de trabajo. La segunda son los mappings, ya que el resto de tipos, como decía, strings o booleanos, vamos a poder seguir usándolos de una forma similar a como las trabajamos en cualquier otro lenguaje de programación. Sin embargo, tenemos otro tipo de dato que es muy interesante y que es muy usado en Solidity, y que mucha gente no conoce a la hora de trabajar e intenta aplicar, intenta hacer este tipo de comportamientos con un array cuando realmente son mapeados. Entonces vamos a ver el mapping y con ello terminamos este primer vídeo sobre particularidades del lenguaje en Solidity. Bien, ¿qué es un mapping? Un mapping no deja de ser, es tan sencillo como un par de clave-valor. Es decir, tenemos una clave y vamos a tener un valor. Por ejemplo, vamos a definir un mapping y este mapping vamos a darle el tipo de la clave y luego el valor que arroja. Por ejemplo, podría ser un mapeado donde tenemos por un lado la dirección del usuario y por otro lado, pues cuántas monedas tiene, en el caso que estuviésemos creando un token. Pues por ejemplo, en este caso el mapeado sería, el primer valor sería una address, una dirección, y el segundo valor, el valor que tendría asociada a cada una de las direcciones, sería un uint256 con la cantidad de tokens que tiene. Y vamos a darle un nombre a esta variable, por ejemplo lo podríamos llamar balances. Pues de esta forma tan sencilla creamos un mapping, es decir, vamos a tener una estructura de claves valor donde a cada dirección vamos a asignarle un número entero. Para ello, y ya que estamos creando el contrato, voy a definirla además, pues esta variable como privada. Y ahora vamos a ver cómo podemos interactuar con un mapeado. Vamos a hacer un getter y un setter para entender cómo funciona. Y para ello, pues vamos a crear una función que vamos a llamar, por ejemplo, getBalance, y vamos a pedir una dirección. Vamos a llamarla r. Es una función pública. Es una vista porque no estamos modificando ningún valor. Lo recordamos de las clases anteriores. Y esta vista pública lo que va a retornarnos es un valor uint256. Muy bien, hemos definido nuestra función y vamos a trabajarla ahora posteriormente y vamos a crearnos también nuestro setter, setBalance, donde vamos a pedir una dirección y vamos a pedir también una cantidad a sumarle. Por ejemplo, 256 ADD. Esta función va a ser una función pública y no va a ser una vista porque va a hacer una modificación sobre un elemento del contrato y va a retornarnos, pues por ejemplo, un valor booleano que sea si ha habido éxito o no en la operación. Muy bien, pues ¿cómo utilizamos un mapeado? Súper sencillo. Simplemente aquí estamos recibiendo la dirección, pues podríamos retornar de nuestro mapping que se llama balances y entre corchetes la clave. Y al pasarle la clave nos devolverá el valor. La he escrito mal, es ADR. Ahora sí. Muy bien. De esta forma tan sencilla, nosotros al final, recordad, el balance es un mapeado donde tenemos una clave de tipo dirección y devuelve un tipo entero sin signo. Pues entonces al balance entre corchetes le paso la clave, que en este caso es una dirección, y nos va a retornar el valor entero asociado. De igual forma, en el setBalance podemos especificar que lo que vamos a hacer es tomar los balances
ir a los balances en la dirección que nos están pasando, lo que vamos a hacerle es asignarle, aquí lo he llamado así, se parece bastante, es un poco confuso. Vamos a llamarlo value para que no lo malinterpretemos, que parecía que también se llamaba addr. Y de esta forma tan sencilla estaríamos aplicando a este mapeado este valor. Es decir, en esta clave, en la clave de esta dirección, vamos a sobreescribirle el valor y vamos a colocarle el valor que nos están pasando. Esto es una función que debe retornar un booleano, por tanto, hacemos un return true y con esto ya lo tendríamos todo. Pues vamos a probarlo para ver que no os miento. Tenemos aquí el contrato que es ejemplo. Vamos a compilarlo, muy bien. Y ahora nos venimos a la máquina virtual, donde vamos a probar el contrato example. Lo desplegamos, perfecto, ha sido desplegado sin problemas. Y ahora ya simplemente sería establecer o leer los balances. Vamos a por ello. Vamos en primer lugar a tomar la dirección de quien ha desplegado este contrato, que es esta dirección de aquí, y vamos a probar cuánto balance tiene. No debería tener nada. Efectivamente nos devuelve 0. Muy bien, pues ahora vamos a darle algo de valor a esta dirección. Vamos a darle, por ejemplo, un valor, el que sea, por ejemplo 300. Transaccionamos y ahora, si volvemos a comprobar, al preguntar por esta dirección, en este par tenemos guardado un 300. Ahora vamos a tomar otra dirección, por ejemplo esta de aquí, y vamos a asignarle otro valor, por ejemplo, pues 9000. Transaccionamos. Ahora, si consultamos en ese par cuánto tiene el mapeado, pues nos dice 9000. Si consultamos cuánto tiene la primera dirección, pues nos dice 300. Y si consultamos cualquier otra dirección, pues nos dice 0. Fijaos qué sencillo es trabajar con los mapeados y qué útiles son para guardar diferentes elementos. Hemos hecho un ejemplo con address y enteros, pero podrían ser cualquier otro tipo de datos. Repasamos. Hemos visto que en Solidity podemos trabajar con datos al uso, tal y como podemos usar con el resto de datos primitivos que podemos encontrarnos con otros lenguajes de programación. Y a lo largo de este vídeo hemos visto dos particularidades en concreto. La particularidad de cómo trabajar con números para evitar la restricción que tenemos al no poder usar tipos de datos con coma, es decir, tipos de datos decimales. Y en segundo lugar hemos visto cómo utilizar las estructuras de mapping, que son muy comunes. Si os gusta esta serie de vídeos, avisadnos como siempre, dejádnoslo en los comentarios para que continuemos avanzando, y yo creo que ya estamos en disposición de poder ver en próximos vídeos la creación de nuestro primer token, de nuestra primera moneda en base al estándar ERC20 para cualquier tipo de red, ya sea para todas las redes al final compatibles con los estándares ERC20, como pueden ser Ethereum, como puede ser Polygon, como puede ser Binance Smart Chain. Esto será en futuros vídeos, nos vemos en ellos, un saludo.